¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en Reportero Industrial Mexicano. Hoy vamos a hablar de la digitalización de los CNCs en máquinas herramientas. La digitalización en la industria está ocurriendo, en algunos puntos más rápido que en otros, pero sin duda está ocurriendo. Y esto lo podemos ver en la adquisición de tecnologías de automatización o incluso de máquinas de última generación, ya con todo el concepto de Industria 4.0 integrado. Y pues para hablar de esto hemos invitado a Germán Esparza a que colabore con nosotros en Reportero Industrial Mexicano para hablar sobre estos temas. Germán es un viejo amigo de Reportero Industrial Mexicano, conocedor de estos temas, tiene más de 30 años de experiencia en el mercado, ayudando en la implementación de tecnologías de información para la industria y en la transformación digital concretamente ya desde hace un buen tiempo. Es experto en sistemas PLM, es decir, de administración de ciclo de vida del producto, y obviamente en sistemas de industria 4.0 o digitalización, y ha pasado por empresas como IBM, Dassault Systems, Oracle y ahora también en Siemens, donde ya lleva varios años, pero de hecho su más reciente cargo está en el desarrollo de soluciones digitales para máquinas herramienta. Así es que, pues bueno, Germán, un gusto tenerte aquí como un colaborador permanente. Muchísimas gracias por sumarte a estas conversaciones. David, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Y como comentábamos hace un momento, pues es un buen pretexto para seguir teniendo esas pláticas que ya tenemos algunos añitos que llevamos a cabo, ¿no? Es pláticas de café, formalizarlas un poquito y continuar compartiendo experiencias. Y bueno, y sobre todo tu punto de vista, ¿no? Como proveedor siempre de soluciones y que te ha tocado ver distintas etapas de maduración en la manufactura, ¿no? La verdad, un verdadero gusto. Platícanos esto de la transformación digital y cómo se va a ir sumando sobre todo a el área de máquinas herramienta a través, obviamente, de los equipos o los tableros CNC. Sí, fíjate que es muy interesante y tienes razón. Normalmente cuando platico de esto hago la broma con las personas y les digo, a mí la transformación digital no me la platican, a mí me ha tocado vivirla, ¿no? Desde que eran sistemas, los famosos SIMS, sistemas integrados de manufactura, que de integrado tenían algo, ¿no? Eran sistemas que trataban de operar de una forma integral, pero no estaban integrados, ¿no? Eran silos de información que se iban generando a diferentes niveles, ¿no? Después van evolucionando hacia los sistemas CAD-CAM-CAE, ¿no? Que ya buscan de alguna forma empezar a integrar información del producto con información del proceso. Y actualmente ya con el desarrollo de la industria 4.0, pues ya viene un boom y una explotación de lo que es la digitalización, ¿no? A través de dispositivos inteligentes. Y digamos, el objetivo al día de hoy de la mayoría de las empresas es tener pisos de fabricación inteligente, ¿no? Y acabas de mencionar algo bien interesante, Germán, que son los silos, ¿no? Ya hablaste un poco de la prehistoria de estos sistemas integrados, pero como dices, esta información normalmente se genera en silos, ¿no? Creo que ahora el gran reto es sacarla de ahí para darle, primero homologarla y luego darle sentido, ¿no? Exacto. Sigue siendo un reto, ¿eh? O sea, a pesar de las evolución de la tecnología, lo interesante es que los dispositivos se han vuelto mucho más inteligentes, te generan mucho más información, pero todavía explotamos menos del 10% de esa información, ¿no? La intención es, ya con una metodología, con unas capacidades diferentes, muy orientado bajo el modelo de Industria 4.0, es que se definan los estándares de comunicación que te permitan explotar de una manera más eficiente esa información. En el caso de los CNCs, la primera fase es convertir al CNC en un equipo inteligente, un equipo que por sí mismo puede extraer mucha información del proceso, que te dice qué está pasando, cómo se está ejecutando, no necesariamente la mejor forma de hacerlo, pero sí te dice cómo lo está haciendo. El siguiente nivel es cuando este equipo lo digitalizas y lo conviertes o te apoyas de un gemelo digital, que es una representación virtual de este equipo, en donde tú puedes simular las condiciones de operación reales y óptimas. Y entonces haces un juego de optimización virtual
que después te llevas al piso de planta de una manera muy fácil, ¿no? A través de esa dualidad del gemelo digital y el gemelo real, ¿no? Por eso Que el además es concepto de algo gemelos ya digitales. probado, obviamente, ¿no? Te puedes Sí, sí, equivocar en el digital y no pasa nada. exacto. Ahí no pasa nada, no echas a perder ninguna herramienta, no descompones ninguna máquina, no fastidias la pieza. Si el tiempo de maquinado es muy largo, lo puedes reducir para mostrarlo en hacer una simulación que prácticamente no te consume tiempo, y puedes hacer estudios what if los que quieras, ¿no? Hay una ventaja infinita en utilizar gemelos digitales. Hay a veces incluso aspectos que pueden dañar una máquina que no se ven, ¿no? Por ejemplo, el run out de una herramienta de corte, ¿no? Entonces todo este proceso de vibración incluso puede dañar el lucillo y no se ve muchas veces en la operación. Y esto se puede ver en un gemelo digital, es decir, incluso midiendo las fuerzas de sujeción adecuadas para asegurar la herramienta y que la máquina opere como en el modo ideal, digamos. Por supuesto. De hecho, lo que tú puedes hacer es, eh, a través de los sensores que ya tiene el lucillo del CNC, vas extrayendo los esfuerzos, los torques a los que se está sometiendo durante el proceso de maquinado. Y con eso tú defines las estrategias en donde puedes ir más rápido. Por ejemplo, si haces un movimiento de la herramienta en el aire, puedes utilizar la máxima velocidad, la reduces en el momento en el que vas a entrar en contacto con la pieza y la vas sensando, y conforme va desbastando o va entrando más dentro del material, que el esfuerzo se vuelve mayor, puedes ir reduciendo esa velocidad, o al revés, la puedes ir aumentando para de alguna manera optimizar los tiempos ciclo. Y eso, fíjate, es muy interesante porque muchos pensamos que una vez que tenemos el CAM, ya tenemos esa visión completa, y no, o sea, el CAM te da una visión teórica de cómo debe ser tu maquinado, de cómo es una estrategia basada en la geometría de tu pieza, pero después eso lo tienes que transformar en una estrategia que se adapte a las condiciones reales de tu máquina herramienta. Y el CAM ya te provee de cierta información, digamos, de mejoras de rutas de corte, y ya tienes una aproximación, digamos, hacia estos beneficios de la digitalización, ¿no? Pero todavía de una forma muy primaria. ¿Ustedes toman esta información y la llevan también a procesos de análisis, Germán? Así es, a eso le llamamos gemelo de ciclo cerrado. Es decir, el gemelo digital te genera el modelo teórico, ¿no? Con las condiciones ideales. Y después la máquina está colectando los datos reales del proceso. Cuando tú combinas los dos, ¿no? Lo conviertes en el gemelo digital de ciclo cerrado, porque el mundo real lo conectas con el mundo virtual, comparas los dos escenarios y entonces haces una optimización que es muy cercana a la realidad y que te da un nivel de precisión muy alto. Uno de los factores más interesantes que te ayuda en el caso de los CNCs es la calidad de la superficie. En las industrias médicas, ¿no? Que tienes que maquinar piezas con un acabado muy específico, en la industria aeronáutica, que tienes que tener acabados muy particulares, el utilizar gemelos digitales te permite anticipar esa calidad y optimizar cómo tienes que hacer tus estrategias de maquinado para que esa calidad de superficie sea la que tú estás esperando. ¿De qué otra manera debemos ver la digitalización, Germán, en términos de lo que son los equipos CNC? Bueno, yo te diría que es dotar de inteligencia a todo el ecosistema, ¿no? Es decir, a través de los sistemas de PLM, ¿no? De sistemas CAD-CAM, ya muy cerquita de lo que es el CNC, hay mucha inteligencia detrás, pero aún nos queda un camino muy alto en dotarle de inteligencia a la máquina per se, ¿no? Hay muchas generaciones de CNCs, tú lo mencionabas en algún momento, a través de retrofits, ¿no? Que es una manera de revivir, ¿no? De actualizar un CNC donde le dotas con nuevos componentes que te permiten colectar más información, que puedes explotar de una manera digital, lo conviertes en una máquina inteligente. Y esa máquina inteligente la combinas con un gemelo digital inteligente de la máquina. Y después eso lo sumas en una línea y se convierte en un piso de planta inteligente. Y entonces te vas a la empresa digital inteligente, que es el objetivo final, ¿no? Tener
la productividad a todos los niveles, donde el CNC es un eslabón más que tiene un potencial enorme de explotación. Los CNC son, como tú lo mencionas, uno de esos silos donde hay información pues, que difícilmente se va o se puede, digamos, traer hacia sistemas de gestión en lo general, o más bien esto ya está completamente superado y los CNCs son fácilmente administrables, sobre todo pensando en todos los indicadores de productividad de una empresa en lo general. Sí, mira, depende del nivel de tecnología que tenga la empresa, ¿no? Tú puedes explotar la información de diferentes formas. Puedes inclusive hacer una combinación entre captura manual, ¿no? De un operario que es el que te va registrando los paros reales que está teniendo la máquina y le pones una pantalla que les llaman HMI, ¿no? Human Machine Interface, en donde tú le dices si hice un paro por mantenimiento o hice un paro imprevisto, y eso te puede generar una base de datos que después explotas en los sistemas de gestión empresarial. También puedes dotar de más inteligencia sin, quitando este pedacito, ¿no? Ya no tienes la dependencia de que si el operario se retrasó en registrar el paro o se equivocó cuál era el tipo de paro, se registra automáticamente por la máquina, ¿no? Le das inteligencia y ya después puedes accionar y tomar esa información. Después esa la tomas, la puedes subir a la nube, creas dashboards, compartes con los ERPs a nivel empresarial, y ya tienes analíticas financieras completas. Entonces la digitalización la tienes que ver desde diferentes etapas, ¿no? Básicamente la partimos en 3 niveles: la digitalización en la máquina, la digitalización en el gemelo y la digitalización a nivel piso. Y eso te conforma ya todo el ecosistema de datos que vas a explotar. Esto lo tienes que cruzar con otras áreas, ¿no? Como, bueno, ya hablabas de calidad, obviamente mantenimiento. Entonces todo en realidad tiene que estar bien alineado, ¿no? Sí, con la programación de la producción. ¿Sí? Si tú sabes la disponibilidad real de tu equipo CNC, entonces puedes optimizar tu planeación de la producción. Y esto es bien útil en tiempos actuales donde la demanda del mercado es muy variable. Entonces, lo que tú necesitas es tener un sistema que te permita gestionar de una manera eficiente toda esa variabilidad en la producción, ¿no? Hacer sistemas flexibles que rápidamente puedas responder al mercado. ¿Cuál es el paso siguiente? El machine learning, la inteligencia artificial, la comunicación entre máquinas para generar esta inteligencia. Hoy en día ya las máquinas se comunican con los dispositivos, ¿no? En realidad es un tema de posibilidades, o más bien la posibilidad existe, pero todavía es un camino que aparentemente largo por recorrer, ¿no? Sí, es largo porque todavía lo tenemos fragmentado, pero las capacidades individuales las tenemos. Por ejemplo, con temas de industria 4.0, una fábrica inteligente. Tú produces o tienes tu plan de producción y tienes un componente que tiene que seguir una ruta específica para ser fabricado, para ser terminado. A través de la industria 4.0, tú vas haciendo que los dispositivos se comuniquen, tal como tú lo dijiste, ¿no? Entonces llega el equipo y dice, me toca una operación de desbaste de tales características. Y ¿es esta máquina? No, no es esta máquina. Pum, vete hacia la derecha y vete a la máquina C, ¿no? Y entonces se genera ese maquinado. Una vez que tienes este maquinado, puedes tener tecnología de inteligencia artificial, como una cámara que está monitoreando lo que está sucediendo y valida que la pieza fue colocada de manera correcta en el husillo para que evites accidentes o evites piezas que estén dañadas, ¿no? O al final quitas la pieza, ya sabes que no hay pieza presente y puedes continuar con tu proceso. Entonces, yo creo que el siguiente paso es lograr que todos los sistemas inteligentes se comuniquen entre sí. Ya hay muchos más estándares que hace muchos años, ya hay mucho más comunicación, pero el reto yo creo que ahorita es más definir la estrategia más adecuada de acuerdo a la situación real de la empresa, ¿no? Para saber dónde debe invertir primero en temas de digitalización, en temas de procesos, que le den la productividad y el retorno a la inversión que esperan de toda esta tecnología. Oye, Germán, pues me interesante, el tiempo ahorita se nos está terminando, pero pues bueno, como lo comentamos, me gustaría que siguieras participando en estos espacios de Reportero Industrial Mexicano para hablar de otros temas. Y si te parece bien, me gustaría
en una próxima ocasión hablar sobre gemelos digitales que nos ayudes a desmenuzar este concepto de digitalización o de virtualización de los propios procesos de producción y que nos ayudes a entender sus beneficios, ¿no? Y cómo, cuál es el alcance realmente de estas herramientas. Por supuesto, yo encantado de continuar participando y vamos desarrollando los temas poco a poco. Bueno, pues vamos a hablar de transformación digital, de Industria 4.0 y de todos los elementos que hay alrededor, Germán. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a seguir con más aquí en Reportero Industrial Mexicano, acompañados de expertos como Germán Esparza, más de 30 años en el mercado, actualmente desarrollando soluciones digitales para áreas de máquinas herramienta en Siemens. Y pues bueno, será un gusto poder entender y que nos lleves de la mano por lo que está ocurriendo realmente en este país en transformación digital. Muchísimas gracias, Germán, y seguimos con más aquí en Reportero Industrial Mexicano.